De alguna u otra forma nos hemos visto apasionados, llevados, atraídos. Les comento entonces que abrimos con nuestro gran amigo Estefan Viñolo, amigo del Conde Mosca, profesor de filosofía, filósofo, que ha venido con el mismo espíritu sartreano de compartir el conocimiento. Sin el talento, pero con el espíritu. Bueno, difícil tener el talento de Sartre en realidad, pero sí el espíritu al menos que esté presente. Y entonces Estefan es el invitado que, sartreanamente hablando, ha dado a conocer estos temas de nuestra ciudad, más que a conocer, a difundirlos, ¿no? Hubo unas charlas en la Alianza Francesa respecto del tema, y acá estamos y seguimos insistiendo en un tema que nos parece fundamental. La charla de hoy, que abre la trilogía existencialista, se llama Jean-Paul Sartre, Sartre y el papel del intelectual en tiempos de crisis, tiempos singulares. Sartre no ha sido olvidado. Nosotros como librería lo podríamos ratificar por todos los libros que se venden de él. No es que está olvidado, la gente lee mucho La náusea, El ser y la nada es uno de los libros que más se traen y también se venden, y el resto de su obra trae mucho interés. Entonces vamos a comenzar con esta pequeña introducción de Jean-Paul Sartre y bueno, seguir ahí con las preguntas con nuestro amigo Estefan Viñolo. Jean-Paul Sartre, que nace en 1905, parisino, va a llevar una infancia singular, porque a los 2 años de nacido, su padre, que trabaja en la marina como ingeniero, muere, coge unas fiebres, y a los 2 años Sartre se queda sin padre. Va a llevar una vida o una infancia singular que describe en uno de sus libros más apasionantes, que es Las palabras. Y esta infancia de alguna u otra forma va a influir en el resto de lo que va a ser su futuro como escritor, ¿no? Desde muy joven, en Las palabras, divide el libro en 2 partes. La infancia es la lectura, lee mucho, y va a estar marcado por un abuelo singular, que es el abuelo materno, Charles Schweitzer, que de alguna u otra forma lo influye en este papel. Charles Schweitzer es un profesor que también tiene pretensiones de escritor. Entonces, él va a influir mucho en la mentalidad de Jean-Paul Sartre, porque Sartre va a vivir con él también el mundo del teatro. Él, como abuelo, le va a llevar a las representaciones primeras, le va a hacer leer mucho teatro, pero también a vivir una experiencia representativa del teatro, que va a estar y va a influir mucho en su posterior obra literaria. Digamos que estos años difíciles también de la infancia y adolescencia digamos que se complejizan cuando su madre, igual que la madre de Baudelaire, como él dirá también en otro famoso estudio que tiene, se vuelve a casar. Entonces Sartre parece ser siempre un extraño al medio, el tipo que no encaja, el tipo que entra en su familia como una especie de intruso. Entonces pasa de la casa de sus abuelos maternos a la casa de su madre con el padrastro, ¿no? Y este sentimiento de extrañeza le va a acompañar a lo largo de la vida. Tanto es así que él vivió siempre en hoteles. Él vivió en hotel, ¿no? Él no tenía su casa, no aspiraba a la casa, no compró el departamento, sino que seguía viviendo de este modo desprendido respecto de la vida, y también incluso en las relaciones amorosas, como después ya veremos. Pasan estos momentos y él va de alguna forma a intuir ese compromiso, esa elección que lo va a llevar por el derrotero de la escritura, ¿no? Él se va a comprometer como escritor, como un escritor, es decir, como aquel que tiene la palabra como su herramienta, como su arma también podría llamarse, y de alguna u otra forma emprende lo que él mismo llamará la elección, el compromiso, que ya iremos un poco más profundizando.
hasta llegar a este año famoso, 1929, en donde sale egresado de la École Normale Supérieure, Escuela Normal Superior francesa, una escuela de altos estudios a la cual resulta muy difícil ingresar y sobre todo salir. Y sale en esta famosa anécdota de primero, egresado con la nota primera, Simone de Beauvoir, su compañera segunda, y Jean Hippolyte, el famoso filósofo hegeliano, tercero. O sea, esos estudiantes de esa época, Estefan. Entonces, Sartre emprende desde ese momento también el compromiso con la escritura. Van a aparecer obras fundamentales para el pensamiento sartreano, y entre ellas van a estar las inencontrables en la actualidad, La trascendencia del ego, El bosquejo sobre una teoría de las emociones, en el plano filosófico y psicológico. Pero en el plano literario va a haber un año importante, que es 1938, donde él va a publicar La náusea, esta novela que tuvimos el gusto también de conversar con Estefan, que de alguna u otra forma lo lanza a una especie de estrellato literario, que se ratificará en 1939 con la publicación de su libro de cuentos El Muro. Y desde ahí empieza una carrera formidable, sorprendente. ¿Por qué? En Sartre sorprende sobre todo la capacidad que tiene para enfrentarse a diversos aspectos de su realidad. Filósofo, escritor, político, tipo comprometido, que también va a tejer un puente entre teoría y praxis. No deja sino al hombre, a la persona que lo lee, anonadado de todo ese ingente. Bueno, son pequeñas palabras preliminares para presentar a alguien que es tan conocido en nuestro medio filosófico, académico, y que debe ser lo más. Y yo empezaría contigo, Estefan, preguntándote cómo, cuándo y qué ha significado Sartre en tu vida. ¿Cómo entró en tu vida como lector? Bueno, primero, Marcelo, muchísimas gracias por recibirme una vez más en el Conde Mosca. Sabes, porque lo hemos comentado 1000 veces, cuán importante pienso que son esas pequeñas charlas, esos pequeños diálogos, siempre para recordarle a la gente que, si bien hemos padecido lo que yo llamaría cierta patología de la filosofía alemana que encerró a la filosofía dentro de diferentes universidades, pues en realidad la filosofía siempre se ha dado en la calle. Sócrates no hablaba con otros filósofos, hablaba con el pescadero, la prostituta, la madre, etcétera, etcétera. Entonces no hay ninguna razón por la cual la filosofía deba ser cuestión de filósofos. Un viejo profesor mío decía: la filosofía es demasiado importante como para dejarla en las manos de los filósofos. Entonces me parece muy importante que hagamos esas cosas. Yo descubrí a Sartre en realidad tal como lo hacen muchos niños franceses en el colegio, ¿ya? Porque hay ciertos textos que para dar el bachiller son textos que uno necesariamente debe leer. Y entre estos está La náusea, ¿ya? Y cuando yo leí La náusea, era un estudiante relativamente bueno, y me dije: dejo todo, yo en mi vida voy a hacer filosofía, porque esto es lo que quiero hacer. Regresé a casa, les dije a mis padres, casi lloran, pero finalmente me apoyaron en mi deseo de hacer filosofía. ¿Y qué es lo que me pareció lo más importante para mí personalmente en la filosofía de Sartre? Que sentía que alguien me estaba hablando con palabras muy sencillas de cosas extremadamente complejas, y que de cierta manera me estaba hablando a mí. Es decir, que me imagino que, tal como todo el mundo, todos sentimos en algún momento que Antoine Roquetin es un poco nosotros. Es decir, que todos hemos pasado por estas experiencias de Antoine Roquetin. Entonces, realmente el encuentro con Sartre, tal como me imagino para todos ustedes, es un verdadero encuentro existencial, ¿no? O sea, hay una parte de mi vida antes de leer La náusea y hay una parte de mi vida después de leer La náusea. Y me parece que esas cosas que marcan un antes y un después
es lo que llamamos en filosofía un acontecimiento. Es decir, que para mí la primera vez que leía náusea, necesité varios días para poder recuperarme de esta lectura. Por eso realmente les invito a todos a leer La náusea inmediatamente. Mira, O sea, nadie vive una vida realmente humana si no leyó La náusea, aunque sea una vez. pienso y creo que tú sirves muy bueno para librero, porque sabes recomendar, la gente se va a llenar de este entusiasmo por La náusea, sin duda, esta novela fascinante de Jean-Paul Sartre. Entonces, entra en tu vida Sartre como también desde un punto emocional, un punto... Bueno, de hecho, toda la idea de la filosofía existencialista es de decir, vamos a seguir con el proyecto conceptual y el proyecto teórico de la filosofía, pero a condición que tenga impacto en la vida de la gente. Por ejemplo, yo no conozco a nadie que tenga una vida hegeliana. No conozco a nadie que tenga una vida husserliana. ¿Qué significa una vida husserliana? No te estoy diciendo que son personas sin importancia, o sea, son personas que obviamente hay que leer, que hay que trabajar, son personas sumamente importantes. Pero yo no conozco a nadie que haya cerrado la ciencia de la lógica de Hegel y haya llorado. En cambio, hay algunos textos de la historia de la filosofía, como la ética de Spinoza, ciertos textos de Pascal y obviamente los textos de Kierkegaard, Camus o Sartre, para los cuales realmente tienen un impacto directo en la vida de la gente. Y por esta razón, de vez en cuando, se tiende a menospreciar la filosofía existencialista, diciendo, bueno, es una filosofía para adolescentes, no es realmente una verdadera filosofía conceptual. Pero quienes piensan eso, pues se olvidan que en la antigüedad el único proyecto de la filosofía era cambiarle la vida a la gente. Una filosofía que no tiene impacto en tu vida, que no cambia tu vida, no sé si vale la pena perder mucho tiempo leyendo esos textos. Por supuesto, pensando en esto de que Sartre vendría también a representar o a estar en la lista y en las filas de estos filósofos que han llegado a nosotros para decirnos algo sobre la vida. Casi toda su obra básicamente está sobre el sentido de la existencia. Y Estefan, si nos ponemos a pensar en sus primeras novelas y en sus primeros trabajos filosóficos también, pero también literarios, Sartre nos habla de ciertos momentos y de ciertos conceptos fundamentales para la filosofía, digámoslo así, pero también para la vida. Esos conceptos, que tiene algunos, bastantes, pero sobre todo unos son más poderosos que otros, podría decirlo, son la libertad y el compromiso. Libertad. Hasta ahora hablar de la libertad, ¿qué representa? ¿Qué significa? Mucha gente piensa la libertad como el placer o el deseo de cumplir lo que uno desea, un poco esta idea de la libertad. Pero Sartre desarrolla sobre todo estos conceptos en estos libros fundamentales como El ser y la nada y en ciertas obras. ¿Qué representa para Sartre el papel, la libertad en el humano? Y después esta palabra que parece paradójica de la libertad, pero que tiene que ver tanto con ella, el compromiso. Tanto que le lleva a decir, estamos condenados a ser libres. Entonces podríamos un poquito comentar qué fue, cómo él fue encontrando estas primeras verdades que le llama verso y las hizo suyas, las desarrolló y sobre todo generó algo que los humanos nos cuesta tanto, que es la congruencia, que es lo que se va a ver a lo largo de todo lo que ha hecho él. Entonces, coméntanos algo sobre el tema de la libertad. ¿Qué significa? Tenemos 40 horas. La libertad en Sartre. Bueno. Tenemos 40 minutos. Lo importante, me parece, en toda la obra de Sartre, uno de sus gestos fundamentales consiste en decir que debemos explicar al ser humano de manera ontológica. De ahí el título del libro, El ser y la nada. Vamos a explicar al ser humano a raíz de esos dos conceptos como el ser y la nada.
Y toda la idea del existencialismo... Permíteme un ratito, mi querido Estefan. Mi No pasa amor, nada. ya está lleno. Cierra la puerta, mi amor, y pon. Sí, es que se escucha. O sea, toda la idea de la filosofía existencialista en realidad surge de una inversión de dos conceptos tradicionales en la historia de la filosofía. El concepto de ser y el concepto de existencia. Y todo se juega ahí. O bien vamos a hacer una filosofía del ser, o bien vamos a hacer una filosofía de la existencia. ¿Y cómo se pueden distinguir esos dos tipos de cosas? Pues tradicionalmente la filosofía, como mínimo desde su surgimiento griego, se preocupa ante todo por el ser. La filosofía hace una sola pregunta: ¿qué es? De hecho, verán que el filósofo siempre es esta persona molestosa que siempre les va a contestar a una pregunta con otra pregunta. Y es justamente la pregunta ¿qué es? Por ejemplo, si tú me dices ahora mismo, pero Estefan, ¿tú crees en Dios? Yo te voy a contestar, espera, Marcelo, dime tú lo que es Dios para ti y yo te voy a decir si es que creo en eso. Entonces, cualquier filosofía se determina a partir de un ¿qué es? De hecho, todos los diálogos platónicos tienen pequeños subtítulos que siempre son ¿qué es? El crátilo, ¿qué es el lenguaje? La república, ¿qué es la justicia? El banquete, ¿qué es el amor? Etcétera, etcétera. Y la filosofía siempre pensó que podía contestar a las preguntas fundamentales a raíz de un ¿qué es? Entonces, cuando analizamos o cuando hacemos filosofía fundamental, siempre debemos preguntarnos ¿qué es? Y hay dos maneras, dice Sartre, de pensar este ¿qué es? O hay dos campos ontológicos diferentes. Las cosas, lo que él llama técnicamente el en sí, el campo del en sí de las cosas, existen, o sea, él dice, las cosas no son nada más que lo que son. Es decir, que primero tienen cierto tipo de esencia y en un segundo momento esta esencia existe. Es decir, que todos solemos pensar que las cosas existen tal como existen los objetos técnicos. Sartre toma el ejemplo de un pequeño cuchillo. Si ven que un cuchillo, primero se han reunido ingenieros para pensar su forma, su peso, su precio, su color, es decir, todas las diferentes características que forman su esencia, y después lo han hecho existir en una cadena de producción. Entonces, para el mundo de los objetos, primero viene la esencia y después viene la existencia. Pues Sartre dice, para el ser humano, y solo para el ser humano, es su frase famosísima, que es casi el eslogan del existencialismo, la existencia precede la esencia. Es decir, que nadie determinó antes de que yo nazca si iba a ser profesor, si iba a casarme o no, si iba a vivir en Ecuador o en París, etcétera, etcétera. Primero alguien me arrojó al mundo, me hizo existir, y yo a lo largo de mi vida debo construir mi esencia. Y es justamente por esta falta originaria de esencia que somos totalmente libres. Es decir, que la libertad fundamental del ser humano yace en el problema de que no tenemos esencia. ¿Cuál es la esencia de Estefan? No hay, no existe. La estoy construyendo cada día, poco a poco. Y el único momento en el cual podré tener una esencia, paradójicamente, es el día que yo muera. Por ejemplo, el día que yo muera, tú podrás decir, Stefan fue profesor. Pero no puedes decir hoy, Stefan es profesor. Porque en realidad puedo renunciar ahora mismo. Y que puedo dejar de serlo ahora mismo. Y cada una de las características que tú me puedas dar, yo las puedo rechazar absolutamente todas. Yo no soy francés, puedo devolver mi pasaporte ahora mismo. Yo no soy casado, puedo divorciar ahora mismo. No soy profesor, puedo también renunciar ahora mismo. Es decir que a diferencia de los objetos que están encerrados dentro de cierta esencia, nosotros no tenemos esencia. Y por lo tanto vamos a tener que construirla. De ahí la libertad absoluta. Pero tal como señalabas, esta libertad, por un lado, es algo excelente porque
nos sentimos libres, nos sentimos frente a una multiplicidad de posibles, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, esta libertad es un peso. Esta libertad es un peso porque bien entendemos que todo lo que soy, todo lo que hago o todo lo que no hago, al final yo soy responsable de esto. Es decir, que ya no vamos a poder venir con las típicas excusas del determinismo diciéndole a alguien, no, tú has sido de cierta manera programado para hacer eso. Pues justamente no hay programación originaria, simplemente existimos. Y ahí está el núcleo de la libertad. Bueno, esto que dices que lleva 40 horas lo sintetizaste muy bien en estos 7 o 8 minutos que has conversado. En realidad que lo que me parece apasionante de Jean-Paul Sartre, de su obra, es cómo estos conceptos, que son conceptos que él va desarrollando de un modo a veces técnico en ciertos libros, llegan sin embargo tan íntimamente a lo que somos nosotros, como personas. Si nosotros vamos y un poco llevamos el tema de la libertad, del compromiso, generalmente comportarnos como si fuéramos un ser en sí. Soy profesor, soy arquitecto, soy presentarme como soy tal cosa, y en realidad somos esta nada echada al futuro, en el tiempo, en donde realmente somos elecciones que de alguna otra forma no están justificadas por nada, porque en eso también se caracterizaba el existencialismo ateísta de Jean-Paul Sartre, ¿no? El momento en que uno puede tener atrás una religión, un Dios, hay un precedente. Uno vendría a ser como una especie de diseño o destino prediseñado. Uno ha venido a cumplir su destino, digámoslo, si nos ponemos desde esa perspectiva. Pero el momento en que no hay nada atrás, tú estás condenado a la terrible libertad que le llama. Terrible, ¿por qué? Porque en medio de esta vida en la que ya no tienes justificaciones, eso es increíble, ¿no? Uno siempre se justifica. A diario el famoso es que no he podido escribir este libro porque es que he tenido que hacer esto. Es que si fuera francés, capaz que me fuera mejor. No creas. Y está que es una excusa, y entender de repente un Sartre que vamos a decir que no tenía muchos defectos, muchos complejos que también exhiben en este libro, las palabras, un petizo, como dicen, un chiquillo de 1,59 con el ojo torcido, feo, según refieren algunos. Sin embargo, adopta este compromiso con su libertad y transforma la vida no solamente de la literatura y de la filosofía, ¿no?, sino de un entorno histórico. Porque algo que también Sartre desarrolla en su filosofía es la idea de que uno es un ser histórico y pertenece a un tiempo y un espacio. Y nos habla de la situación. La situación. Incluso tiene un conjunto de ensayos muy buenos. Estos ensayos, mira, Estefan, se venden. Son libros que nosotros tenemos, Las situaciones de Jean-Paul Sartre, que son un conjunto de textos que él escribía para su revista Los Tiempos Modernos, después los unía y los hacía libros, ¿no? Y entonces está él enfrentando la situación, tú, francés, acá en Quito, ¿qué opinas de la situación? Porque generalmente solemos ser muy críticos, pero no hemos llevado esa situación, no hemos vivido esto en los pies de estas personas, y la situación significa dónde tú estás haciéndote, y eso de alguna u otra forma va a determinar, en muchos de los casos, no sé si la libertad, más bien un conjunto de cadenas que él llamará la mala fe o inautenticidad. Él fue muy crítico de su sociedad, la francesa, cuando escribió este famoso prólogo para Los Condenados de la Tierra de Frantz Fanon. Él fue muy crítico con su clase social, pertenecía a la burguesía
parisina, como muchos otros, y nos habla del concepto o de esta noción llamada situación. ¿Qué podrías tú comentarnos al respecto, Stefan? La situación es probablemente uno de los conceptos más difíciles que haya en Sartre, ¿ya? Lo desarrolla en El ser y la nada. Y surge a raíz de la reflexión siguiente. ¿Cómo alguien puede atreverse a decirnos que los seres humanos son libres? De hecho, hasta el día de hoy sigue siendo un escándalo. Si ustedes van por la calle a decirle a la gente que están completamente libres, la gente va a pensar que usted justifica la miseria social, que usted justifica la esclavitud, que usted justifica las masacres, que usted justifica absolutamente todo. Y como Sartre no está completamente loco, bien sabe eso. Entonces, Sartre va a intentar responder que somos libres a pesar de haber nacido en un momento histórico, en una familia, en un lenguaje, en una situación, en un país, etcétera, etcétera. Y para intentar explicar eso, crea el concepto de situación, que consiste en decir, hay una especie de interrelación entre el mundo y yo. Bien es cierto que yo siempre aparezco en un mundo, o sea, nunca aparezco en un ambiente absolutamente neutro. Yo nazco dentro de un mundo histórico. Sin embargo, este mundo histórico no me puede realmente determinar, porque lo único que me puede determinar es la manera según la cual yo voy a significar este mundo histórico. Y tomo un ejemplo muy simple, que es el debate entre Sartre y el psicoanálisis freudiano. Imaginemos que cuando yo era niño, mis padres hayan divorciado y que haya sido un divorcio extremadamente duro. ¿A qué me determina eso? Me determina a no casarme para no repetir el modelo desastroso que yo viví en mi infancia, o me determina a casarme para mostrarles a mis padres que es posible el matrimonio y que me han hecho sufrir para nada. ¿A qué me determina este pasado? Pues Sartre va a decir absolutamente nada. Porque el divorcio de tus padres como tal no es lo que determina tus decisiones actuales. Es exactamente lo contrario. Si tú quieres casarte, vas a proyectar ciertas lecturas sobre el divorcio de tus padres que te permitan justificar el hecho que te cases. Si tú, al contrario, decidiste no casarte, vas a interpretar de otra manera el divorcio de tus padres para poder justificarte el no casarte. Por lo tanto, no es el pasado o, digamos, el estado histórico que te determina como tal. Lo que te va a determinar es la lectura que tú haces de este pasado. Ya que estamos entre amigos, una pequeña pregunta polémica. ¿A qué les determina a ustedes la colonización española? ¿Les determina a dejar el país tal como está, diciéndose, pobres de nosotros, no podemos salir adelante porque los españoles nos hicieron mucho daño? ¿O les determina a exactamente lo contrario? Sacarse la madre para mostrarles a los españoles que a pesar de todo es posible salir adelante sin ellos. ¿A qué les determina la colonización? Pues absolutamente ninguno de los dos. Todo depende del proyecto, es decir, de la libertad que ustedes estén proyectando sobre este pasado. Por lo tanto, si bien el pasado existe como tal, por ejemplo, este niño del cual les hablaba no puede negar que sus padres hayan divorciado, o ustedes no pueden negar que España les haya colonizado. Pero el problema no es este hecho bruto. El problema es la significación que ustedes les van a dar a este hecho bruto. ¿Y esta significación de qué viene? Pues va a decir Sartre, viene de mi propia libertad. Por lo que existe esta pequeña situación paradójica en Sartre, que para mí es uno de sus gestos más probablemente importantes, y es casi un gesto epistemológico. Sartre no cree que en el mundo humano un evento pasado A
determine un evento, un efecto presente B. Es decir, no cree en la causalidad pasado-presente. Lo que piensa es que no es el pasado que determina el presente, es el futuro que determina el presente. Según el proyecto que yo tenga, voy a leer la historia de Ecuador de cierta manera para poder justificarme mis proyectos. Según el deseo futuro que yo tenga, voy a leer el divorcio de mis padres de tal manera que me permita casarme o no casarme. Pero las causas en Sartre siempre regresan del futuro, tal como Marty McFly. Las causas no están en el pasado, las causas vienen del futuro. Es el futuro que ilumina el pasado de tal manera que pueda determinar el presente. Pero no hay causas objetivas en el pasado. Entonces, la situación es exactamente esto. Por un lado, no se trata de negar que hay hechos en el pasado, que hay hechos presentes, que hay una situación socioeconómica, que vivo en una situación familiar. No se trata de negar eso, pero se trata de decir que eso no es lo que me determina. Lo que me determina es la significación con la cual, significación que yo voy a dar a esos hechos. Y esta significación solo depende de mí, no depende del otro, no depende de un dato objetivo del pasado, depende de mí. Eso sería más o menos el concepto de situación. Sí, muy interesante lo que comentas, porque hay algo que a mí siempre me ha resultado singular respecto de cierta filosofía o de ciertos filósofos también, que es esto que también Sartre enfrenta de modo directo, que es la teoría y la praxis. Teóricamente, o sea, nosotros tenemos sueños, ideales, vivimos quizás en cierta idealidad, y generalmente pueden quedarse todos estos sueños o ideales en las palabras, de alguna otra forma no llevarlos a la acción, ser un conjunto de pensamientos, de ideas, pero cómo llegar a la congruencia de un acto. Y entonces Sartre desarrolla de una manera genial, y esta es una recomendación también librera, en la obra de teatro Las manos sucias, el tema de la acción. ¿Cuál es el tema de la acción? Pues resulta que muchas personas prefieren no actuar y quedarse reflexionando, pensando, soñando, criticando. Y al mismo Sartre le ha pasado. Muchos filósofos lo han criticado porque se ha equivocado, pero solamente te puedes equivocar en la acción. Entonces, cuando Hugo, el personaje de Las manos sucias, está de alguna u otra forma no obligado, el grupo, el partido al que pertenece, que es un tema muy interesante, el individuo y el partido, le dice que tiene que asesinar a Joder, y le dice: hazlo, el partido lo requiere. Joder está en contra del partido, y tú sabes que hemos ido y hemos jurado fidelidad al partido marxista obrero francés. Y entonces él sale con la pistola y quiere abalanzarse, y resulta que ha conocido un par de días a Hederer. Hederer es un tipazo, es un tipo más congruente que el propio partido. Y entonces Hugo se queda y entiende que no hay grupo, que está solo, que está individualmente libre de escoger. Desde esta dinámica, Sartre entendió el puente entre teoría y praxis. ¿Y por qué resulta tan complejo llegar a él? Y aparece, para conseguirlo o no conseguirlo, este famoso concepto de mala fe
o inautenticidad. Hacer como, parecer que, pero en realidad no arrojarse a la acción. ¿Por qué nos resulta a nosotros como humanos tan difícil arrojarnos a la acción? Si quieres, remonto un poquito para explicar eso, justamente para mostrar que una vez más es algo súper fundamentado teóricamente. Desde como mínimo Platón, la filosofía se dio como tarea número 1 ir a buscar el ser detrás de las apariencias. Es el famoso mito, la caverna, etcétera, etcétera. Y de hecho muchos seguimos viviendo con esta idea que hay un ser detrás de las diferentes apariencias. Por eso, por ejemplo, vamos a poder escuchar frases para Sartre completamente locas del estilo: es un hombre súper bueno, pero actuó mal. Sí, pero ¿qué es un hombre bueno que actúa mal? Si ven que eso para Sartre es absolutamente inentendible. Y justamente por su evacuación de las esencias, pues Sartre va a decir: las cosas no son nada más que lo que parecen ser. Es decir, que ya no vamos a estar en esta famosa caverna buscando esencias detrás de los fenómenos. No, las cosas son nada más que lo que parecen ser. Si tú constantemente mientes, pues eres mentiroso, punto. No hay otra opción. Y eso es lo que le lleva a toda su teoría de la acción. Porque, por ejemplo, si ven que yo no podría decirles: soy un excelente músico, yo soy un excelente músico, pero para no humillar a Mozart nunca toco piano. Si ven que sería algo completamente loco. Y sin embargo, sería la oposición entre el ser y el aparecer. Yo soy un inmenso filósofo, pero nunca tuve una sola idea genial. Ustedes me dirían: pero entonces, ¿qué significa tu ser un inmenso filósofo? Y de ahí toda la teoría de la acción de Sartre. Con, una vez más, erradicamos las esencias. Un ser humano no es nada más que lo que hace. Por eso va a tener esta frase terrible: el genio de alguien no es nada más que su obra. Y es un debate que tengo con mi amigo Alberto muchas veces. Un filósofo es alguien que publica filosofía. A mí, por ejemplo, siempre me sorprende en Ecuador que en las facultades de economía se den títulos de economista. Porque para mí un economista es alguien que tiene una obra económica. Por ejemplo, Adam Smith no tiene ningún diploma en economía, pero es economista, porque produce economía. Un músico, pues es alguien que produce música. Un panadero es alguien que hace pan. Entonces, si ven que Sartre va a intentar romper esta vieja lógica platónica de la oposición entre el ser y el parecer, o el ser y el hacer. Y, por ejemplo, Sartre me diría: tú, Stefan, que constantemente dices que quieres bajar de peso, pero que no te levantas ni un solo día a correr, pues es urgente que tomes conciencia que no quieres bajar de peso. Y no pasa nada con no querer bajar de peso, pero no te mientas a ti mismo. En vez de vivir con esta culpa de no me levanté, mejor asume: no voy a bajar de peso, no me quiero levantar. Y es toda esta idea según la cual dejemos de mentirnos. Así que al final, tal vez, lo más importante del existencialismo es: dejemos de mentirnos. Alguien que no pone en marcha los procesos para alcanzar su sueño es que no sueña, es falso. Alguien que no se mueve para alcanzar un objetivo es que no es su objetivo. Y no pasa nada con que no sea su objetivo, pero como mínimo que él deje de mentirse. Y eso viene de una segunda teoría de Sartre, muy importante, también vinculada con la libertad, es que en realidad no se puede no actuar. ¿Ya? Ese es un punto fundamental en Sartre. ¿Por qué estamos condenados a ser libres? Pues porque incluso la persona que no actúa, actúa. Durante la Segunda Guerra Mundial, si yo veo nazis que vienen a buscar vecinos míos judíos, si yo decido
denunciar a mis amigos judíos, o si yo decido esconderles, si ves que es un tipo de acción. Pero si cuando vienen los nazis a buscarlos y yo decido no intervenir, pues no intervenir es una acción. Cuando yo me estoy paseando por la calle, veo un asalto, el no intervenir es de cierta manera actuar. Es actuar a favor de la persona que está asaltando. De la misma manera que no resistir a los nazis es colaborar con ellos, es de cierta manera apoyarles. Por lo tanto, cuando yo me quedo en mi cama cada mañana en vez de ir a correr, no es que no esté actuando, estoy actuando. Estoy actuando a la luz del proyecto, no quiero bajar de peso. Por lo tanto, es mejor que deje de mentirme y que de una buena vez asuma, porque además voy a poder liberarme de muchísima culpa, de muchísimo peso psicológico. Es como las personas que 40 veces en sus vidas quieren dejar de fumar. Es mejor que no lo hagan. O sea, si es que no quieren hacerlo realmente, no pasa nada, fumen. Pero como mínimo no se mienten. Es decir, no pensemos que tenemos ciertos sueños o tenemos ciertos objetivos para los cuales no luchamos. Lo único que yo soy es lo que yo hago. No hay nada detrás. No se esconde nada detrás. Ser un asesino es matar gente. Punto. No hay asesino que no mate gente. No hay una esencia del asesino. No, ser asesino es simplemente matar gente. Con esta idea de todo está en la exterioridad. ¿Ya? Eso es un tema fundamental en Sartre. La náusea tiene esta frase magnífica, dice, espere, yo no soy un cura como para creer en la vida íntima. No, o sea, no hay vida íntima. Lo único que hay es el exterior, los fenómenos, por decirlos con los términos técnicos. Estefan, tiempos que nosotros llevamos, que vivimos, hemos pasado una pandemia, estamos superándola. Muchos toman la decisión de no salir, toman la decisión de quizás de no arriesgarse, otros se arriesgan, toman distintas decisiones respecto de esto. Muchos se esconden, los intelectuales, porque el tema de la charla es el intelectual en tiempos de crisis, los intelectuales en tiempos de crisis. ¿Cómo estos intelectuales, cuál es el papel de los pensadores o de estas personas que de alguna u otra forma pueden generar ideas respecto de la sociedad? En Sartre es clarísimo, él habla del escritor comprometido. Ahora, si nosotros nos ponemos un poco a pensar en la literatura actual, decirle a alguien que se ha comprometido en la literatura sería como básicamente decirle, no, una absurdidad, porque va a decir, no, la libertad que yo tengo es precisamente no comprometerme con nada y entregar mi arte como yo lo siento, lo vivo. Pero Sartre entendía el compromiso del escritor como el develador. Para él, un escritor era aquel que utilizaba el lenguaje para develar la realidad. Estaba de alguna u otra forma condenado a revelar esta realidad. Y entonces Sartre se arroja con todas sus fuerzas a hacer comunicable sus ideas. Si él hubiese podido hablarle a un coliseo, como de hecho lo hizo en el Brasil, lo hacía. Si él tuvo que escribir obras de teatro, lo hizo para que la gente pudiera vivir el drama de estas ideas. Sin embargo, ahora, luego de pasado de otra forma el existencialismo, y vendrían después otras corrientes, ¿ya? Que como el postestructuralismo, que de alguna forma quiso enterrarlo, el papel del intelectual ha quedado de alguna otra forma distinto.
¿Qué opinas tú del papel del intelectual en estos días, contrastándolo con el papel del intelectual en tiempos de Sartre? Comencemos por Sartre. Okay. Si ves que una vez más esa teoría sartreana del compromiso viene justo de lo que hemos dicho antes. Es imposible no actuar, por lo que de cierta manera es imposible no comprometerse. Y él decía, y creo que en esto tiene totalmente razón, hay ciertos autores que piensan que la literatura puede ser exclusivamente estética. Es decir, que puede ser una especie de juego exclusivamente estético. Pero en realidad, si mientras yo sé que están los nazis en París deportando niños judíos y yo estoy redactando una tesis sobre el concepto de substancia en Aristóteles, me estoy comprometiendo con los nazis, porque al no denunciarles, al no priorizar esta lucha por encima de mi tesis, pues es una especie de colaboración con los nazis. Y lo mismo sucedería en el caso de la literatura o del teatro, para quienes piensan que podría ser algo puramente estético. Mientras hayan masacres, mientras haya colonización, mientras haya niños falleciendo, no sé si es el momento de escribir obras literarias bellas. Entonces, por eso Sartre le reprochaba eso a la gente de su tiempo, para decirles: ustedes piensan que como literatos estéticos pueden vivir con las manos limpias, es decir, que yo no me comprometo, pero están comprometidos. Al decidir hacer estética mientras hay una urgencia política, han tomado ya una decisión política. Y tenía esta frase famosa, que es una crítica que le hacía a Kant, pero en realidad que también le hacía a los escritores contemporáneos de él. Decía: al querer tener las manos tan limpias, se han quedado sin manos. Porque efectivamente, si yo quiero estar siempre con la posición moral, pura, absoluta, pues en realidad nunca voy a ir a actuar en el mundo. Y por eso mucha gente le reprocha a Sartre de haber dicho cosas políticamente falsas. Y de hecho es cierto. O sea, muchas intervenciones políticas de Sartre no eran tan buenas como su filosofía, simplemente porque, como era un intelectual mundial, pues de vez en cuando se le pedía hablar sobre cosas que simplemente no conocía. Una revuelta campesina en Australia, o sea, siempre se le pedía su opinión sobre 1.000.000 de cosas, y él de vez en cuando comentaba cosas un poquito ligeras, digamos. Pero no importa, él decía: no importa, yo me voy a comprometer, porque incluso si digo, yo no quiero hablar de esta revuelta, pues si yo no quiero hablar de esta revuelta o esta rebelión, estoy apoyando la lucha contrarrevolucionaria. Por lo tanto, no puedo no tomar posición. Haga lo que haga, tomaré una posición de todas maneras. Entonces hay esta vieja idea en Sartre, según la cual el intelectual no es que deba comprometerse, es que no tiene otra opción. Es decir, que haga lo que haga, de todas maneras estará comprometido, ¿ya? La gente que, como les decía, que escribe obras estéticas mientras se están masacrando niños, es una posición política. O sea, no es que puedan decir: ah, no, yo no tomo posiciones políticas, yo no me comprometo. Claro que te estás comprometiendo. Estás haciendo estética mientras niños fallecen. Es una decisión política. Ahora, en el mundo contemporáneo, eso cambió muchísimo, ¿ya? Primero, una cosa. Si ves que esta posición de Sartre, en realidad, es una muy vieja posición de la filosofía. En Grecia, los filósofos estaban comprometidos todos. Así que todos asumían posiciones y hasta de vez en cuando cargos políticos. ¿Se acuerdan que incluso Platón y Aristóteles pues fueron consejeros de personajes políticos no muy recomendables, pero como mínimo se han comprometido en la ciudad? Los sofistas también estaban ahí en la ciudad. Es decir, que esta idea que el filósofo no debe vivir en su sola universidad
es la idea más antigua de la filosofía. Pero claro, después del momento alemán de la filosofía, cuando la filosofía existencialista volvió a recordarnos eso, pues sí fue un choque bastante fuerte. Ahora, el intelectual contemporáneo. Primero, no sé si es que hay intelectuales contemporáneos. Que este sería el debate. Es decir, que hoy en día, lastimosamente, si ves que la ultra especialización de la filosofía o la ultra especialización de los diferentes campos de saber, pues en realidad tal vez ya no permita que existan personas como Sartre. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hoy una universidad contrata a un profesor de filosofía, no busca a alguien que sepa de filosofía, busca a alguien que sepa de filosofía antigua, pero no solo eso, de estética en la filosofía antigua. Y además de estética en la filosofía antigua aristotélica. Es decir, alguien que durante 40 años se dedicó a trabajar un pequeño tema de toda la historia de la filosofía. De ahí tal vez que sea mucho más difícil comprometerse, tal como lo hizo Sartre. Yo sí sigo creyendo que hay ciertos filósofos que lo siguen haciendo. Por ejemplo, a la extrema izquierda vemos que alguien como Alain Badiou pues, se sigue comprometiendo explícitamente en la sociedad, pero asumiendo siempre que puedas decir algún tipo de cosa falsa o alguna estupidez sobre un tema que no es tu super ultra especialidad académica. Y más bien, no sé si es que compartimos esto todos aquí, me ha parecido que durante esta pandemia el mundo intelectual ha sido súper pobre. Es decir, que no hemos leído algo sumamente revolucionario acerca de la pandemia. Puede ser que sea porque, tal como decía Hegel, la filosofía nunca piensa en el instante. La filosofía piensa cuando ya las cosas pasaron, cuando ya hemos podido... Pero Sartre fue un filósofo del instante. Sartre intentaba pensar al instante, por eso hay ciertos textos un poquito delicados hoy, ¿ya? Por ejemplo, cuando Sartre regresa de Moscú y que dice que la Unión Soviética se caracteriza ante todo porque han puesto por encima de todo a la libertad individual. No es lo mejor de Sartre. Tal vez podamos apreciar a la Unión Soviética por otras cosas, pero por la libertad individual, ahí tal vez no sea el mejor Sartre. ¿Ya? También sé que mucha gente le critica por lo que dijo sobre Cuba, ¿ya? Simplemente porque no es lo suyo, o sea, no conocía esto, ¿no? Entonces, intentó ser el filósofo del instante, lo que para mí siempre viene bien cuando eres Sartre, pero creo que hoy hay que ser un poco prudente, digamos, para poder comentar la pandemia, etcétera, etcétera. Pero lo que a mí más me sorprende es el carácter pobre del discurso sobre la pandemia. Por ejemplo, Badiou no dijo nada excepcional. Zizek, honestamente, tampoco dijo nada realmente excepcional. Todos los grandes filósofos, nadie dijo algo realmente fundamental. Y en el Ecuador, menos. O sea, no diría menos, o sea, como en los otros países. O sea, nadie realmente, creo, comenzó a pensar lo que nos ha pasado. Pero ¿no crees tú que es como una cuestión de la academia que al volver al filósofo ultra especialista lo está alejando básicamente de esta relación con las personas, con el mundo? Pensar que la literatura habita en ciertos cenáculos. Entonces sería más bien como un cisma total entre la universidad y su producción y la realidad histórica social de cualquiera de los países, ¿no? Y también en el caso de nuestro país, cuando se ha pregonado desde Nietzsche que los problemas están en la calle, y la filosofía se hace ahí en la calle. Y bueno, y quizá recordar a Sartre sea precisamente recordar esta empatía que de alguna u otra forma también tuvieron estos filósofos con las personas. Mira, para terminar esta charla por el tiempo, yo sé que la gente le gusta estos temas y quiere también involucrarse en ellos. Diría yo que también nos interesa tu faceta como lector, Estefan. Tú has leído la obra de Sartre
y que nos recomiendes unos 3 libros que te han, de alguna u otra forma, te han marcado de este filósofo. Y tendríamos, luego de esto, unos minutos para que la gente que ha venido, qué gusto verles, me da mucho gusto que tengan las agallas de seguir viniendo y aprendiendo y también recordando a estos espacios de pensamiento, de opinión, con todos los errores que se pueda tener, escucharles también con sus preguntas. Entonces, bueno, mi querido Estefan, coméntanos, ¿qué nos recomiendas de Sartre? Obviamente debo recomendarles La náusea. La náusea también. Que para mí es realmente la puerta de entrada, o sea, para mí, la mejor puerta de entrada en Sartre. Es la historia de alguien que descubre qué significa existir y que se da cuenta que la verdad de la existencia es que siempre estamos de más. Tanto las cosas como nosotros estamos de más. Es decir, que nuestra existencia no tiene absolutamente ninguna justificación. Todos vivimos con esta idea, por ejemplo, que cuando vamos a fallecer, la gente pues nos va a extrañar, que le faltaremos al mundo. Pero bien sabemos que es falso. Todos bien sabemos que es falso. Que estemos en este mundo o no, no cambia nada en el mundo. Entonces estamos de más. Pero no hay que ser tan oscuro, porque La náusea es además un libro escrito según 2 capítulos que no están marcados en el libro, pero que se sienten claramente. 180 páginas de caída. Roquetin, que se da cuenta de lo absurdo de la vida, de que estamos de más, de que de todas maneras nadie nos va a extrañar, nadie nos va a recordar, y que esa es la verdad de la existencia humana. Segundo capítulo, 2 páginas, hay una salvación, pero no les puedo contar cuál, obviamente. Pero o sea, solo para decirles que realmente La náusea deben leerla hasta el final. Es súper importante que lean las 2 últimas páginas, porque cambia radicalmente la novela. Claro. Porque mucha gente dice: uy, yo dejé de leer este libro porque era demasiado oscuro, demasiado negro. No, pero justamente hay que leerlo hasta el final, pues, por las 2 últimas páginas. Hay una salvación. No les comento cuál. Segundo libro fundamental, El ser y la nada. Es un libro muy, muy difícil. O sea, no hay que mentirse, es un libro extremadamente difícil. Sin embargo, detrás de todos los conceptos súper complicados, Sartre tiene la gran elegancia de siempre dar ejemplos. ¿Ya? Un gran filósofo es un filósofo que es capaz de dar ejemplos. Si algún día yo vengo aquí y les comento que el ser se manifiesta como trascendencia del espíritu sobre la vida en tanto que es materia, deben lanzarme piedras. Un gran filósofo nunca habla así. Un gran filósofo se hace entender. Y como mínimo es capaz de decirles: construyo algo teóricamente súper complejo, pero soy capaz de darles un ejemplo que puede justamente ejemplificar lo que les estoy diciendo. Entonces, en El ser y la nada van a ver que alternan páginas súper teóricas, súper complejas, con frases magníficas del tipo la nada nadea. Magnífico. ¿No les cuento? Pero a la vez van a encontrar muchísimos ejemplos. Hay el ejemplo que Sartre tiene una cita con una mujer que es coqueta y de repente le toma la mano, ¿verdad?, sobre la mesa. Y Sartre dice, y la mujer retira la mano, pero no la retira completamente, solo la retira así un poquito y la vuelve a dar. Y Sartre pregunta: a ver, esta mujer, ¿cómo está funcionando su libertad? ¿Quiere que yo le tome la mano o no quiere que yo le tome la mano? Y hay toda una discusión acerca de por qué se le puede tomar la mano o por qué no se le puede tomar la mano. ¿Por qué retira la mano pero la deja sobre la mesa? Y hay el ejemplo famosísimo del mesero. El mesero que no es mesero, sino que juega a ser mesero. De la misma manera que yo no soy profesor, sino juego a ser profesor. Y la nada, verán, es conceptualmente muy difícil, pero por suerte hay muchísimos ejemplos que nos permiten, como mínimo, tal vez no entender totalmente, pero tener cierta intuición de lo que quiere decir Sartre.
Y tal como todos los libros de filosofía, no comiencen a leerlo por la primera página, porque la pequeña introducción de 15 páginas es lo más difícil del libro. Es toda una explicación con Husserl, Heidegger y Hegel. Es lo más difícil que hay. Comiencen por la cuarta parte, que es justamente la parte acerca de la libertad. Ahí se entiende perfectamente todo. ¿Qué significa ser libre? ¿Cómo estamos a la vez determinados y sin embargo libres? Etcétera, etcétera. Entonces, el ser y la nada, se los digo tal como lo pienso, es una de las cumbres de la filosofía del siglo XX. Y puesto que hemos hecho una novela, un libro teórico, el otro que les recomendaría es un teatro, que se llama A Puerta Cerrada. Igual no les puedo contar absolutamente todo, pero es la historia de 3 personas que se encuentran en una sala. Y poco a poco el lector se va enterando que esta sala es en realidad el infierno. Pero es un infierno en el cual no hay diablos, no hay demonios, no hay instrumentos de tortura, etcétera, etcétera. Y todos los personajes, a medida que va avanzando la obra, pues se dan cuenta que eso es el infierno, estar con otros. El único real infierno para mí, y también para ustedes, son los otros. Y de ahí la famosa frase de Sartre: el infierno son los otros. No necesitamos hogueras, no necesitamos demonios, somos nosotros mismos el infierno para los otros. Entonces, la náusea, el ser y la nada, y A Puerta Cerrada. Muy buenas recomendaciones, amigo. Qué chévere que la gente también tenga estas recomendaciones y pueda acceder a los libros también que en el Conde Mosca siempre procuramos traer del existencialismo. Bueno, vamos a tener unos minutos para las preguntas, unos 15 minutos máximo, y después, bueno, terminaremos nuestra reunión acá con Estefan. Y bueno, recuerden que estamos por la charla con el 20% de descuento en libros del existencialismo que están atrás cuando terminemos. Bueno, ¿quién desea comentarle algo a Estefan o preguntarle? Muy bien, tenemos... Vamos, primero... Bueno, yo simplemente no soy tan experto en Sartre, pero siempre me queda esta duda. ¿Cómo entiende esta idea del psicoanálisis? Porque trabaja bastante esta idea de psicoanálisis freudiano, más que todo. Pero para Sartre no hay el pasado no condiciona el presente, sino el futuro. Pero en cambio el psicoanálisis, a pesar de que es atemporal, siempre va a estar repitiendo algo, según Freud. Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Cómo entiende Sartre esta idea de psicoanálisis, partiendo de la idea de que para Sartre el futuro condiciona el presente y no el pasado? ¿No? En un minuto. A ver, ¿sabes que en el siglo XX, obviamente, Freud tuvo un impacto brutal sobre casi todos los grandes filósofos franceses? Sartre, Deleuze, Derrida, Badiou, Marion, Foucault, todos. ¿Ya? Pero hay 2 filósofos que son un caso un poquito particular, que es Deleuze, que tanto amas, y además Sartre. ¿Ya? Y son un caso particular porque ellos no solo critican Freud, sino que proponen un psicoanálisis, por así decirlo, hereje, o un psicoanálisis parásito, ¿no? El famoso esquizoanálisis en Deleuze y el psicoanálisis existencial en Sartre. Y hay varios puntos que Sartre rescata de Freud. Primero, el hecho que somos animales significantes, es decir, que todo lo que hacemos se mueve dentro del campo del sentido. Segundo, aún más importante, no existen, o sea, como soy una libertad, cada una de mis acciones expresa la libertad que soy. Por lo tanto, no hay acciones o conductas mías prioritarias para entender quién realmente soy. Estoy en mis pensamientos, pero también estoy en mi manera de comer, estoy en mi manera de bailar, estoy en mi manera de tener relaciones sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a intentar entender la totalidad del ser humano a raíz de todas esas diferentes conductas. Y de hecho, su texto sobre Baudelaire o su texto sobre Genet
o su texto sobre Flaubert, que pueden leer, se lee rápido, son 3 pequeños volúmenes de 800 páginas cada uno, un texto muy importante que se llama El idiota de la familia. Pues Sartre pone en marcha este psicoanálisis existencial. Y la gran ruptura, tal como señalas, pues es justamente que es un psicoanálisis invertido. Es decir, que a la pregunta freudiana del ¿por qué? ¿Por qué? Según la lógica de las causas pasadas. El psicoanálisis existencial va a intentar sustituir la pregunta ¿para qué? Por lo tanto, por ejemplo, cuando un amigo mío se siente melancólico, triste, yo nunca le pido ¿por qué estás triste? Le pregunto ¿para qué estás triste? ¿Por qué escogiste ser triste hoy? ¿Qué tipo de acción te quieres justificar por haber escogido la tristeza hoy? Porque incluso las emociones en Sartre también se pueden escoger, también se escogen, ¿ya? Por lo que es esta sustitución del pasado o del futuro al pasado, ¿ya? Claro, esto implica también cambios muy grandes, pero por así decirlo brutalmente, es la idea según la cual las cosas nunca están significadas por complejos pasados. Freud. Las cosas están significadas por proyecciones futuras o por proyectos futuros. Entonces, no voy a intentar identificar el pasado de la gente, sino que voy a intentar identificar la libertad de la gente. ¿Qué es lo que tú quieres ser? ¿Ya? Esa es la pregunta fundamental del psicoanálisis existencial. ¿Cuál fue realmente el proyecto de Baudelaire? Porque es este proyecto que nos va a permitir explicar su relación con la poesía, su relación con el juego, su relación con su enfermedad, etcétera, etcétera. Siempre es el futuro que nos permite explicar el pasado y no lo contrario. Bien. Y hay gente hoy que practica eso, ¿no? O sea, hay un psicoanálisis existencial que existe hoy. Muy interesante. Sigamos con las preguntas. Claro. ¿Cómo está? Buenas noches. Un gusto. ¿Cuál sería la posición de Sartre respecto al aborto? Pregunto esto porque es un tema de relevancia ahorita social y jurídica en Ecuador, ¿no? Se ha despenalizado el aborto por violación y tal vez aquí a futuro se penalice el aborto totalmente, ¿no? Sería la misma la posición de la edad de la razón, donde el hermano de, no me acuerdo el personaje, reflexiona y le dice, ¿quieres, en otras palabras, deshacerte de la consecuencia de tus actos libres? ¿Cuál sería la posición de Sartre respecto al tema? Ahí, por suerte, sabemos esto, porque Sartre vivió justo en los años en los cuales Francia legalizó el aborto. Entonces, sabemos que Sartre estaba a favor del aborto, y por como mínimo 2 razones diferentes. Primero, la libertad absoluta. Obviamente, asumiendo las consecuencias que implica esto. Eso obviamente. Pero segundo, probablemente por una razón filosófica más dura, que es justamente el rechazo de las esencias. Porque si ven que toda la dificultad que plantea en realidad el aborto es a partir de cuándo una aglomeración de células se convierte en una persona. Mientras esas células sean únicamente células, podemos abortar. Cuando son una persona, no podemos tocarla más porque tiene derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero si ven que esto sigue siendo una manera de pensar platónica, así que las personas que piensan de esta manera siguen pensando que vamos a poder determinar la esencia de la persona. Cuando Sartre diría justamente, si por algo se distingue la persona, es por no tener esencia. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a poder legalizar el aborto por la falta de esencia de la persona. Por lo tanto, como no hay una esencia objetiva, pues simplemente a través de un diálogo político vamos a acordarnos sobre él a partir de cuándo existe la persona. Y de hecho, ¿saben qué? Nadie sabe a partir de cuándo existe la persona.
En Francia se ha decidido que es a las 12 semanas. En Holanda a las 16 semanas. En Ecuador a la concepción. Pero podríamos preguntar, ¿a la concepción cuándo? Cuando el esperma toca el óvulo, cuando penetra un poco, cuando penetró totalmente. Hay un grupo budista que cuenta que para ellos la persona existe antes de que hayamos tenido la relación sexual. Porque basta que dos seres humanos tengan el deseo de hacer un niño para que ya se ponga en marcha la selección cósmica del alma que se va a reencarnar. Por lo tanto, la persona existe. Ni siquiera nos hemos tocado, ya existe la persona. ¿Quién tiene razón? Pues obviamente nadie sabe, porque siempre depende de la definición que tú le des a la persona, ¿ya? Por lo tanto, tal vez sea mejor tener esta posición sartreana y decir, en lo que se refiere a los seres humanos, liberémonos de la problemática de la esencia. Es la misma dificultad que, por ejemplo, surge hoy acerca de qué significa ser homosexual. Hay personas que son homosexuales. ¿Ser homosexual es un ser? Pues Sartre diría no. Ser homosexual es tener relaciones homosexuales, punto. No nos metamos en debates tremendos. ¿Cuál es el ser del homosexual? Es tener relaciones homosexuales, punto. Muy bien, alguien que quiera, bueno, un par de preguntas más, vamos a escucharte. Bueno, yo antes que tener una pregunta tenía un comentario, porque usted mencionó, profesor, que el intelectual siempre es aquel que ejemplifica, que da obviamente conceptos filosóficos técnicos, pero también sabe ejemplificar, y yo veo eso mucho en mi apreciación en usted, porque yo al menos sigo mucho sus clases y veo que siempre maneja estos conceptos filosóficos que son muy técnicos, pero a la vez ejemplifica con cosas de la cotidianidad y uno entiende perfectamente. Y también mencionaron que no hubo algo relevante sobre la pandemia que algún intelectual escribió. Y bueno, yo leí un artículo suyo que usted precisamente escribió en la pandemia, y eso es algo que a mí sí me impactó y me hizo reflexionar mucho, y era una cosa simple. Y usted mencionaba que las personas siempre estaban culpando a las personas que salían y decían que por ustedes que salen, por eso es que no se acaba el virus, pero que estas personas era muy cómodo decir eso cuando ellos tenían algo asegurado en su casa, cuando ellos tenían dinero, alimentos, pero no se ponían a pensar que habían muchas personas que salían, y es precisamente porque ellos tenían que sí o sí salir a conseguir $1, porque hay personas en el Ecuador, y sabemos que es una realidad, que viven con menos de $1, que si almuerzan o desayunan no meriendan. Entonces ellos, quieran o no, por arriesgarse o por arriesgarnos, tenían que salir. Y eso es lo que a mí, por ejemplo, sí me llegó mucho, esa pequeña parte de lo que usted escribió. Entonces yo veo que aquí, de su parte al menos, no es una adulación, no es mi estilo tener esa posición, pero yo veo que usted es un intelectual que hizo, y al menos a mi parte sí me llegó lo que usted redactó. Y mi pregunta sería que cuando nosotros somos conciencia de que somos de esa libertad tan radical, porque yo me he puesto a pensar desde mi posición que nosotros desde niños, yo al menos siempre, tal vez no de forma tan compleja o estructurada, pero siempre he sabido esas diferencias entre lo que es bueno y es malo. Y hay muchas personas que a veces no entiendo, que dicen no sé lo que hacía, por ejemplo, en el tema de los embarazos, en el tema de las drogas, porque yo, al menos desde mi posición, siempre he sido consciente, desde la escuela, el colegio y ya la universidad, que uno siempre es responsable de sus actos. Y por eso quisiera saber más o menos desde qué edad se podría decir que uno es ya consciente de que es esa libertad, que debe asumir sus consecuencias. Primero, muchísimas gracias por todo. Cuando yo hablaba de intelectuales, hablaba de otro nivel, ¿eh? O sea, no hablaba del nivel al cual yo juego, ¿eh? O sea, yo tuve la suerte, algún día, pocas veces en mi vida, pero tuve la suerte de hablar con Jean-Luc Marion, que es un filósofo francés muy famoso, y ahí vi lo que era un genio.
Entonces yo sé que ellos son el Real Madrid y yo el Deportivo Cuenca. Ahí no tengo no hay dudas. Hay un punto del cual Sartre lastimosamente no habla, y es justamente el que tú planteas. Es decir, ¿a qué tipo de seres humanos se dirige la filosofía de Sartre? Por ejemplo, Sartre nunca habla de los estados alterados de conciencia, sobre todo en el caso del niño o en el caso de las personas que padecen enfermedades mentales. La apuesta de Sartre es que el ser y la nada solo habla de las personas que ya disponen de una plena conciencia. Entonces, no te puedo contestar el desde cuándo. En cambio, sí te puedo contestar el cómo. ¿Ya? ¿Cómo uno sabe que tomó conciencia de su plena libertad? Pues por una experiencia muy simple, la angustia. Lo dice explícitamente Sartre. ¿Ya? La experiencia de la libertad es justamente la angustia, que no se debe comparar con el miedo. ¿Ya? Tener miedo es sentirse objeto en el mundo. Por ejemplo, me estoy paseando por una torre súper alta, experimento el miedo al experimentar que me puedo caer. Soy un objeto del mundo, me mato. La angustia es algo radicalmente diferente. Me estoy paseando por las alturas, veo el vacío y siento que en realidad puedo lanzarme. No hay nada que se opone a que yo me lance. Solo yo debo encontrarme alguna buena razón para no lanzarme. Entonces es la angustia que nos pone siempre frente a nuestra libertad. Por eso constantemente nos vamos a inventar excusas, a inventar determinismos. Cuando, por ejemplo, mis estudiantes me dicen, uy, profe, clase a las 7, no podemos levantarnos. Y yo les digo, no vengas, ningún problema, no vengas. Claro, te pongo falta, pero no vengas. Si tú estás dispuesto a asumir las consecuencias, no vengas. Venir o no es decisión tuya. Y sin embargo, para molestarles, les digo, sé que sabes que es decisión tuya y sin embargo sé que vendrás. Es decir, que sé que la fuerza de tu libertad no será suficiente como para decirte, voy a asumir y no voy. Entonces, la angustia es lo que realmente marca por primera vez la experiencia de la libertad. Por eso, vivir angustiado para Sartre no es para nada algo peyorativo, es exactamente lo contrario. El verdadero filósofo vive angustiado. No vive en el miedo es otra cosa, pero vive en la angustia constante, porque bien sabe que en cualquier momento te molesta tu esposa, divorcia, ningún problema. Nadie te obliga a estar con ella. Te molesta el policía que está ahí, dispárale, ningún problema. Ningún problema. Claro, habrá que asumir las consecuencias, pero hacerlo, puedes hacerlo. Eso no hay ningún problema. Y sí, ven la angustia que esto nos genera, porque obviamente a mí me encantaría poder justificarme ciertas cosas. Por ejemplo, me encantaría decirme, debo asumir mi jefe porque bueno, así es la vida, necesito un trabajo, es mi jefe. Pero en el fondo sé que puedo renunciar. ¿Por qué no lo hago? Pues porque no tengo el valor de hacerlo. Pero no es un problema de determinismo, es un problema de valor, es algo muy diferente. Y el costo psicológico en decirse, no lo hago porque no tengo el valor de hacerlo, es altísimo. Por eso genera angustia. Entonces, no sé a partir de cuándo se puede experimentar, pero como mínimo sí cómo, a raíz de la angustia. Muy bien. Creo que terminamos con la última pregunta. Terminamos por cuestiones de tiempo. Hay una duda, muchas gracias. Una pregunta más, entonces te escuchamos. ¿Qué acción le hace ser a la persona filósofo? Leí algo de Michel Onfray, que habla del filósofo de las 24 horas, que no es solo el acto de escribirlo y en un escritorio. ¿Qué acción hace a la persona filósofo desde...? Eso es una pregunta muy difícil, ¿ya? Pero sí, es verdad que como mínimo no deberíamos tener filósofos funcionarios, es decir, filósofos que son filósofos 8 horas diarias, que es el típico profesor de filosofía
que durante todo el día te va a meter en la cabeza la filosofía de Kant, el respeto al otro, el imperativo categórico, todas esas cosas para mí sumamente dudosas, pero que regresando a casa se comporta de una manera radicalmente diferente, ¿ya? Como mínimo deberíamos exigir del filósofo tener una vida filosófica, ¿ya? Y en eso Onfray estaría de acuerdo con Sartre, ¿ya? Onfray odia a Sartre, ¿ya? Y le reprochan muchísimas cosas, pero como mínimo le reconoce haber tenido una vida filosófica. O sea, lo que él escribía intentaba encarnarlo. Pero eso no solo es válido para el filósofo. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Es ir a misa? ¿Qué nos importa ir a misa? O sea, normalmente un cristiano deberías verlo inmediatamente en su vida, que esta persona es diferente, que esta persona funciona según otras reglas. Si ven que ser cristiano, tal como ser filósofo, debería ser encarnar cierta palabra, ¿ya? Y ahí sí la filosofía toca probablemente un poquito la teología, con el problema de encarnar mis ideas, ¿ya? Que es lo que vemos cada día menos en el mundo, ¿ya? Hay muchos filósofos teóricos, pero justamente ya no hay intelectuales que asuman recibir los golpes que ha recibido Sartre con el compromiso en la ciudad, ¿ya? Entonces, no te puedo decir qué tipo de acciones precisamente, pero como mínimo la vida filosófica. Alguien que es filósofo debe tener una vida extraña. O sea, no puede ser el mismo que todas las otras personas. Su vida debe ser media rara, justamente porque intenta, no digo logra, porque nadie logra ser 100% coherente. Hacer filosofía es intentar introducir en su vida 10% de coherencia. Si es que llegamos a eso, estamos felices. Es intentar eso. Bien, bueno, entonces agradeciendo a Estefan su presencia acá en el Conde Mosca, siempre un gran amigo, recordándoles que vamos a tener 3 charlas sobre las figuras más importantes del existencialismo, y la próxima charla va a referirse a Albert Camus y también la polémica que mantuvo con Jean-Paul Sartre. Va a estar muy interesante porque Camus también es un tremendo escritor. Y cerraríamos el jueves 30 con Simone de Beauvoir para hablar sobre ella. Les agradezco mucho su presencia, chicos. Bueno, los invito a quedarse y a revisar nuestros libros, que estamos con el 20% de descuento. Gracias por haber venido. Buenas noches.